Bueno, mis hermanos, en el día de hoy vamos a continuar con la serie, y creo, si no me equivoco, creo que es nuestra última escuela dominical acerca de la teología de la liberación. Y el tema que nos compete el día de hoy se titula de la siguiente manera: La iglesia y la sociedad, una adecuada interacción, no necesita los supuestos de la teología de la liberación. Entonces, mis hermanos, para dar inicio a esta enseñanza del día de hoy, vamos a basarnos en un texto bíblico que encontramos en Mateo, pero antes de leerlo, quisiera compartirles el inicio de la escuela. Y la idea es que nosotros comencemos con que la relación entre la iglesia y la sociedad ha sido un tema recurrente y de debate en la reflexión cristiana a lo largo de la historia. Y el encontrar un equilibrio entre la fe y la acción social, entre la contemplación espiritual y la transformación del mundo, ha motivado diversos enfoques teológicos, convirtiéndose de esta manera en un desafío constante para los cristianos. Uno de estos enfoques es la teología de la liberación, como ya en muchas escuelas anteriores hemos compartido acerca de esto. Y esta teología de la liberación propone una interacción específica entre la iglesia y la sociedad, centrada constantemente en la lucha contra la opresión, la opción preferencial por los pobres y la búsqueda de la justicia social. Sin embargo, este planteamiento teológico no está exento de críticas, especialmente por su relación y vínculo muy cercanos con el marxismo, haciendo y teniendo gran énfasis en la lucha de clases. Dicho esto, mis hermanos, vamos a dar una mirada crítica acerca de la teología de la liberación. Y, por ejemplo, esta teología de la liberación ha sido desarrollada por teólogos como Gustavo Gutiérrez y otra persona que se apellida Sobrino, J. Sobrino. Ambos son defensores de esta teología de la liberación. Y es que la teología de la liberación propone una reinterpretación del cristianismo desde la perspectiva de los pobres y de los oprimidos. Esta teología se basa en la opción radical por los pobres como eje central, abogando un compromiso activo con su liberación y una transformación estructural de las condiciones sociales injustas. Por otro lado, esta teología también enfoca la salvación en términos de liberación, destacando de esta manera la relevancia de la realidad de los pobres, según ellos, en la cristología. Es decir, ellos verán esta teología, ve a Jesucristo como un revolucionario y por tal razón siempre le dan ese enfoque en términos de liberación, liberación de una opresión por parte de la sociedad. Por ejemplo, continuando con uno de los dos proponentes que hablamos, Gustavo Gutiérrez, en su libro titulado Teología de la Liberación, Perspectivas, él dice lo siguiente, y abro comillas: la opción por los pobres es el eje central de la teología de la liberación. No se trata de una simple ayuda a los pobres, sino una opción radical por su causa, que implica un compromiso con su liberación. Sigue diciendo Gutiérrez: la teología de la liberación no busca solo reformas, sino una transformación radical de las estructuras sociales que generan pobreza y opresión. La teología de la liberación es una teología de la esperanza. Proclama la buena noticia de la liberación a los pobres y anuncia un futuro mejor para todos. Cierro comillas. Y por otro lado, en el artículo titulado de la siguiente manera, Cristología y salvación en la obra Jesucristo Liberador,
Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, J. Sobrino. En ese artículo se resume lo siguiente, y abro comillas. El autor, es decir, J. Sobrino, aborda la figura de Cristo desde un interés salvífico, expresado en términos de liberación, y se ocupa de la correspondencia entre salvación y liberación. Sigue diciendo Sobrino. El elemento que desencadena la cristología de Sobrino es un hecho por demás relevante para abordar el tema de la salvación cristiana: la realidad del mundo de los pobres. El autor sostiene que la salvación que Jesús trae es histórica, que incluye la liberación de la pobreza material. Es una salvación del pecado y mediante la resurrección se manifiesta como salvación y liberación absoluta. Es una salvación que Jesús trae para todos, pero que se realiza desde los pobres y desde los pecadores. Cierro comillas. Si bien es cierto, es cierto que estos dos teólogos de la teología de la liberación, con ese extracto que acabamos de leer, dicen medias verdades. Y sabemos que una verdad medias en realidad es una mentira, porque vemos que están mezclando el Evangelio de Cristo con una lucha social, lo cual diluye el Evangelio y le cambia el sentido total al propósito principal del Evangelio, el cual estaremos mirando más adelante en esta enseñanza del día de hoy. Ahora bien, continuando con la crítica o las críticas que le hacemos a la teología de la liberación, vamos a dividir esas críticas en 6 puntos y vamos a iniciar con el primero, que dice de la siguiente manera: desviación del propósito central del Evangelio. Desviación del propósito central del Evangelio. Y argumentamos en este punto que la teología de la liberación se centra en la lucha social, relegando a un segundo plano la redención del hombre caído. Esta crítica que hacemos apunta a que la teología de la liberación desplaza el énfasis en la salvación individual del hombre pecador, centrándose excesivamente en la lucha social y dejando a un lado, de manera poco relevante o un lado poco importante, la dimensión espiritual del mensaje del Evangelio de Cristo. El segundo punto en nuestra crítica a la teología de la liberación dice de la siguiente manera: distorsión de la naturaleza del pecado. Y en este punto se le critica a la teología de la liberación por la tendencia a reducir o a minimizar la verdadera naturaleza del pecado en el hombre caído. ¿Por qué lo decimos? Porque esta teología enfoca dicha tendencia pecaminosa solamente a las estructuras sociales opresoras. Sí, sabemos y es cierto que una estructura socialmente opresora, como por ejemplo la conocemos la sociedad cubana o la sociedad venezolana, por parte de sus tiranos gobernantes, son sociedades oprimidas, ¿cierto? Y eso es debido a su naturaleza caída. Sin embargo, el solo énfasis y el enfoque que le da la teología de la liberación a este tipo de estructuras opresoras provoca que se ignore la radicalidad del pecado en el hombre, puesto que, por ejemplo, aquel que ayuda al pobre, pero que no teme a Cristo, es igualmente pecador que el tirano opresor. El otro punto crítico de las críticas que le hacemos a la teología de la liberación es el siguiente, y es el riesgo de adoptar medios contrarios a la enseñanza bíblica. Y es que la propuesta de la lucha revolucionaria como método de liberación puede llevar a la justificación de la violencia, lo cual sabemos se critica porque es incompatible con los principios bíblicos. El otro punto en la crítica que le hacemos a la teología de la liberación es en la confusión teológica y en el sincretismo. Es decir, esa amalgama de conceptos marxistas
mezclados con la genuina teología cristiana, genera confusión teológica, conduciendo a un sincretismo doctrinal, donde la teología de la liberación ha intentado conciliar pensamientos y principios que son diametralmente opuestos de una manera infructuosa. Es decir, marxismo y evangelio son totalmente contrarios, son como el agua y el aceite. Y ya por último, en nuestros puntos que le hacemos crítica a la teología de la liberación, es el siguiente: pérdida de la singularidad del mensaje cristiano. Y aquí en este punto afirmamos que la teología de la liberación, al vincularse estrechamente con el marxismo, diluye de manera clara la esencia del cristianismo y su mensaje de salvación. Por lo tanto, por su asociación con el marxismo, ha llevado que sea considerada como una ideología política, más que una teología en sí misma, lo que ha generado controversia y rechazo en muchos sectores de la iglesia, incluida la misma iglesia católica romana. Hay una facción de la iglesia católica romana que no está de acuerdo con la teología de la liberación por este tema de su vínculo estrecho con el marxismo. Pero eso sería un tema para otra ocasión. Entonces, dicho el tema de, hablando de marxismo, por ejemplo, el mismo Carlos Marx, en su análisis de la lucha de clases, en su libro escrito por él, titulado El Capital, podemos ver una base teórica para que nosotros mismos comprendamos que las ideas de este movimiento teológico de liberación radica en esos supuestos del marxismo. Decía Marx en esa parte de su libro, y abro comillas: la historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Todas las luchas de clase, sin embargo, son luchas políticas. Cierro comillas. ¿Quién se acuerda de aquella famosa frase del poeta español Jorge Agustín Nicolás Ruiz, que dice lo siguiente: quien no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿Por qué hago mención de esta frase? Porque esta frase está llena de realidad. Porque sabemos, o estoy casi seguro, que la gran mayoría de personas que apoyan la teología de la liberación desconocen que gran parte de su base teórica inicia en el fundamento de la ideología marxista, como lo acabamos de leer, lo dicho por el mismo Marx en su libro El Capital. Y mucho peor aún, mis hermanos, esas personas que apoyan la teología de la liberación seguramente desconocen que la ideología del marxismo o la ideología marxista es meramente atea, lo cual es sinónimo de satanismo o anticristianismo. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a leer una parte de un poema escrito por el mismo Marx, Carlos Marx, titulado El violinista, donde él deja claro su posición anticristiana y satánica. Esta parte dice así, y abro comillas, en el poema escrito por él. Dice Marx: mira esta espada, me la vendió el príncipe de las tinieblas, porque él marca el tiempo y traza los signos. Con furia creciente toco la danza de la muerte. He perdido el cielo, ahora con seguridad. Mi alma, una vez fiel a Dios, ahora va seguramente directa al infierno. Cierro comillas. Mis hermanos, por esta y muchas razones, la teología de la liberación es contraria al mensaje del Evangelio, la cual, la teología de la liberación, vistiéndose de piedad, engaña a los incautos, cual Satanás disfrazado como ángel de luz. Y es que, mis hermanos, la sociedad no necesita de los postulados de una teología como lo es la teología de la liberación, la cual es el contraste de Cristo, que en lugar de alumbrar a una sociedad llena de tinieblas, la lleva a sucumbir aún más en la negra oscuridad del pecado. Entonces, mis hermanos, expuestas estas críticas a la teología de la liberación, ahora pasemos a nuestro texto bíblico base, que encontramos en Lucas. Yo dije Mateo al principio, perdón, pero es Lucas capítulo 10, versículos 30 al 37, que
está basada en la parábola del buen samaritano como modelo perfecto de la iglesia para la sociedad. Sin embargo, antes de leer el texto, debemos dejar claro lo siguiente. Y es que, mis hermanos, el mensaje del Evangelio, para dejar claro, es mucho más que mero moralismo. Por ejemplo, el que una persona... Hola, 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 hola. El que una persona tenga una cosmovisión y una perspectiva ética y moral de la vida, pero no tiene a Cristo, eso solo convierte a esa persona, como lo dice una frase atribuida a Lewis, a C.S. Lewis, lo convierte en un demonio más inteligente. Cuando yo estaba escribiendo esta escuela, la estaba preparando, me acordé de una película de contenido cristiano que se estrenó en el año 2002, la cual recomiendo y que lleva por título El que cambia los tiempos. Y no quiero hacerles spoilers ni nada por el estilo, para que se animen a verla. Sin embargo, solamente voy a mencionar una frase que dice uno de los personajes en esta película. Y abro comillas. Dice el personaje: Satanás no está en contra de las normas morales. Él está en contra de Jesucristo. Un hombre puede tener integridad toda su vida, pero sabemos que irá al infierno cuando muera. Es Jesucristo lo que necesitan y el diablo lo sabe. El objetivo es eliminar el nombre de Cristo de sus preceptos, y la gente piensa que si vive con integridad, recibirá la aprobación de Dios e irá al cielo. El tema principal de la cristiandad es la autoridad de Cristo. El diablo ataca esa autoridad al convencernos de enseñar solo la moralidad. Miren las familias, sigue diciendo el personaje. Se debilitan, muchos matrimonios acaban en divorcio y nuestros jóvenes se hacen más irrespetuosos. Eso es el resultado directo de separar el nombre de Jesucristo de sus principios. Cierro comillas. Entonces, mis hermanos, dicho esto, ahora sí, pasemos a nuestro texto base del día de hoy, que está basado en la enseñanza de la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 10, versículos desde el 30 al 37. Y leo para todos en la versión Biblia de las Américas, que dice lo siguiente, que dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús, dijo: Cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino, y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Versículo 32. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba, y cuando lo vio, tuvo compasión. Y acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo cuidó. Versículo 35. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y le dijo: Cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese, te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo de aquel que cayó en manos de los salteadores? Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ahora, mis hermanos, analicemos de manera breve este texto o los versículos de este texto que acabamos de leer. Por ejemplo, vemos que el versículo 30, en su contexto o en toda su extensión, hay una parte que dice, que el Señor inicia diciendo: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y con respecto a esta parte del versículo,
Mucho se ha especulado con la identidad de este hombre que fue abordado por salteadores, ¿cierto? Una de esas posiciones es la siguiente, con la cual personalmente yo me adhiero, por la enseñanza principal que encontramos en la parábola. Y es que esa posición o esa especulación es que este hombre venía de adorar de Jerusalén, dirigiéndose hacia Jericó, lo cual nos daría la idea que este hombre, al parecer, era judío. Por lo tanto, tengamos esto en mente para comprender el contexto de la parábola del buen samaritano. Los versículos 31 y 32 dicen lo siguiente: por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y vio al hombre, pasó por el otro lado del camino. La anterior idea de que el hombre ultrajado por ladrones era judío se refuerza al leer en el texto que en dicho camino pasaron un sacerdote y un levita. Es decir, ambos estos hombres eran levitas por aquella relación que entre el sacerdocio y la tribu de Leví, quienes eran los únicos escogidos por Dios para llevar a cabo el ministerio del sacerdocio. Seguramente, por el contexto del texto y el iniciar el Señor mencionando a Jerusalén, estos dos levitas también venían o iban, no lo sabemos, a adorar, o iban a adorar a Jerusalén o venían de adorar en Jerusalén, por el contexto que nos da el texto, que uno era levita y el otro era sacerdote. Tengamos eso en mente. Los versículos 33 y 34 dicen lo siguiente: pero cierto samaritano tuvo compasión. Ahora bien, si adoptamos la idea de que el hombre que fue víctima de ladrones era judío, lograremos tener mayor claridad del significado de esta parábola. Y leamos un par de textos adicionales a este texto con el propósito de ampliar la idea que tenemos en mente. Y el primer versículo o el primer texto lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 9. Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 9, que dice de la siguiente manera. Leo en la versión Biblia de las Américas, que dice: entonces la mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. O en otras palabras, no se llevan bien o no se llevaban bien. Y el otro texto que encontramos es en Juan capítulo 8, versículo 48, que dice de la siguiente manera. Contestaron los judíos y le dijeron a Cristo: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Entonces, mis hermanos, para recapitular, Cristo en la parábola menciona, en la parábola del sembrador, del buen samaritano, menciona lo siguiente. Primero, un hombre ultrajado, que tal vez era judío, que fue ultrajado por ladrones, que iba camino a Jericó desde Jerusalén. Lo otro que encontramos en la parábola es que habían dos levitas, uno de ellos sacerdote, quienes sabemos, los levitas pertenecían al linaje santo o el linaje apartado para el sacerdocio. Y lo otro que encontramos en el contexto de la parábola del buen samaritano es un samaritano compasivo. Esta parábola, como sabemos, el Señor la menciona debido a que un intérprete de la ley le preguntó al Señor: ¿quién es mi prójimo? En ese punto nace la parábola. Ahora bien, ¿por qué razón mencionamos los dos textos de Juan que acabamos de leer? El de la samaritana y el de los judíos que insultan al Señor al llamarle samaritano e endemoniado. Porque aparentemente no tienen relación con esta parábola. Sin embargo, la relación entre la parábola y estos dos textos se encuentra en que Cristo menciona a un hombre oriundo de Samaria, los cuales eran tratados con desprecio y relacionados con el paganismo por parte de los judíos.
Por esa razón, la mujer samaritana se sorprende que el Señor, siendo judío, le pidiera agua. Y por el otro lado, los judíos, a modo de insulto y de burla, le dicen a Cristo que es un samaritano endemoniado. Como mencionamos, esta parábola era la respuesta de Cristo a la pregunta de un intérprete de la ley judía, que se supone, este intérprete, debía conocer la respuesta a su propia pregunta. Y con base a esto, nace la siguiente pregunta. ¿Con cuál mandamiento de la ley judía tiene relación esta parábola? Y esa relación de esta parábola con la ley judía la podemos encontrar en Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Éxodo capítulo 23, versículos del 4 al 5. Que dice de la siguiente manera. Y leo para todos. Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice: Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélveselo a llevar. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Dicho esto, mis hermanos, surge la pregunta. En esta parábola, ¿quién cumplió en realidad la ley de Dios? ¿El samaritano, considerado como pagano y despreciado por los judíos? ¿O el levita y el sacerdote, que se supone debían actuar conforme a su propia ley? La respuesta a esta pregunta, mis hermanos, es muy clara. Quien cumplió con la ley en este punto fue el samaritano. En otras palabras, Cristo, al narrar la parábola, explayó el verdadero significado y propósito de esta ley, dándole a entender al supuesto intérprete de la ley que en realidad no conocía la ley de Dios, porque más que saberla de forma intelectual, ese intérprete de la ley debía ponerla en práctica. Por esta razón, el Señor Jesucristo culmina diciéndole al intérprete lo siguiente: ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo: así como tu enemigo, el samaritano, hizo en la parábola, ve e imítalo. Eso fue lo que básicamente el Señor Jesucristo le estaba diciendo al intérprete de la ley. Llegados a este punto, surge otra pregunta más. ¿Con quiénes o con quién son comparables los promotores de la teología de la liberación? ¿Con los judíos o con el samaritano de la parábola? Superficialmente o por encima, podemos decir que se puede relacionar con el samaritano porque la teología de la liberación motiva, ayudar al pobre, al necesitado, etc. Sin embargo, si analizamos bien el texto de la parábola del sembrador y lo comparamos con la teología de la liberación, que le da prioridad solamente a los pobres, como exclusivamente a ellos, hay quienes el evangelio fue dirigido a ellos. Si analizamos ese trasfondo, evidentemente podemos dar respuesta a esta pregunta que la teología de la liberación o los proponentes de la teología de la liberación los podemos comparar con los judíos, porque sabemos que mientras los judíos despreciaban a los samaritanos por su mezcla racial con los paganos, los proponentes de la teología de la liberación desprecian a los ricos, porque para ellos son los opresores del pueblo, dándole de esta forma meritocracia a los pobres de ser receptores exclusivos del mensaje del Evangelio solamente por el hecho de ser pobres, materialmente hablando. Tal cual judío cree que solo por el hecho de ser judío no es esclavo del pecado y es merecedor del cielo. Pero sabemos que ambas posiciones están totalmente equivocadas. Entonces, mientras que la teología de la liberación solo ofrece utopías a la sociedad con base a sus supuestos de pretender liberar al pobre de su pobreza material,
y la transformación radical de las estructuras sociales, encontramos en la parábola del buen samaritano la perspectiva realista acerca de la verdadera interacción entre la iglesia y la sociedad. Y es que en esta parábola el Señor Jesucristo nos exhorta y nos enseña a que el amor al prójimo no se limita a aquellos de una misma clase social. De una misma clase social. ¿Se escucha bien? Ok. De una misma clase social. Política o ideológica, sino que este amor, el que el Cristo nos enseña en la parábola, mira más allá de los límites impuestos por el mismo hombre, alcanzando a aquellos incluso que son considerados como enemigos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, si nos quedamos solamente con la mera parte de la compasión del mensaje de la parábola del buen samaritano, estaríamos siendo simples moralistas que hablan nada más de piedad y compasión con el necesitado, cuya acción sabemos también la pueden hacer los que no conocen a Cristo. Sabemos que un ateo o alguien que no conozca a Cristo puede realizar acciones benevolentes en beneficio del necesitado, mostrarle piedad, compasión, etc. Pero eso no es suficiente, como lo llamaría eh, Edwin Palmer en su libro Cinco Doctrinas Clave. Él lo llama ese tipo de acciones bien relativo. ¿Por qué bien relativo? Porque no da la gloria a Dios. Por lo tanto, se considera un bien relativo. Al contrario que cuando un cristiano realiza un bien, se le otorga, por llamarlo de una manera, esa obra, una buena obra o un bien absoluto. ¿Por qué? Porque como cristianos hacemos todo para la gloria de Dios. Y entonces, como les decía, no podemos quedarnos solamente con la parte del mensaje de la piedad de la parábola del buen samaritano. ¿Por qué? Porque debemos ir mucho más allá, al trasfondo del mensaje de la parábola. Y ese trasfondo es el mensaje que ilustra nuestra deuda con Dios pagada por Cristo para remisión de nuestros propios pecados. Y podemos decir que solo por el simple hecho de que Cristo es quien narra la parábola, se concluye que esta parábola tiene dicho trasfondo, un trasfondo de redención. Sin embargo, para aclarar el tema, vayamos a ese versículo de la parábola del buen samaritano. Vayamos a ese versículo donde encontramos la perla de la enseñanza de esta parábola. Y esa perla la encontramos en el versículo 35, que dice de la siguiente manera. Al siguiente día, o al día siguiente, sacando 2 denarios, es decir, el samaritano al sacar 2 denarios, se lo dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Tal cual como el samaritano tuvo compasión y misericordia del hombre herido y casi muerto, y haciéndose responsable de éste y pagando la deuda por sus cuidados, de la misma forma, Cristo tuvo misericordia y compasión de nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciéndose responsable de nosotros y pagando nuestra deuda con su propia sangre en la cruz del Calvario. Mis hermanos, llegados a este punto, concluimos que esta es la verdadera interacción que debemos tener como iglesia con la sociedad, y es el mensaje redentor de Cristo. Es cierto, y podemos y debemos ayudar al necesitado y al marginado, según nuestras posibilidades, como lo dice Cristo en Marcos capítulo 14, versículo 7, que dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis, les podréis hacer bien. Sin embargo, mis hermanos, este no es el mensaje o el propósito principal del Evangelio, como ya se ha dejado claro desde que comenzamos esta serie de enseñanzas acerca de la teología de la liberación. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en este texto que acabamos de leer, en el versículo 8, refiriéndose al tema del pobre y a la mujer que derramó el perfume en sus pies,
El Señor dice, ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos, con este texto que Cristo menciona? Y lo que estamos viendo aquí es el Señor está exaltando la acción profética de esta mujer relacionada con el plan de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor menciona, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y sabemos que dentro del plan de salvación de Cristo era venir, hacerse hombre, morir, para luego resucitar y así garantizar nuestra salvación. Entonces, ahí el énfasis de ese texto no es el pobre, sino la acción profética que hizo la mujer al derramar el perfume en los pies del Señor. Y si para alguien aquí presente o a quienes nos ven por YouTube no les ha quedado claro esta realidad, leamos un versículo que nos lo confirma aún más. Y la encontramos en Marcos capítulo 1, versículos 35 y 30, del 35 al 38. Evangelio de Marcos capítulo 1, 35 al 38, que dice de la siguiente manera. Levantándose muy de mañana, el Señor Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón Pedro y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, Señor, todos te buscan. El Señor les respondió, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Creo que, mis hermanos, este versículo que acabamos de leer acaba con toda duda acerca de cuál es el propósito principal en medio de la iglesia, en medio de la sociedad. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia en medio de la sociedad? Y a modo de conclusión, mis hermanos, en esta enseñanza, podemos decir que la sociedad, podemos decir con toda seguridad que la sociedad no necesita de los supuestos de la teología de la liberación, que en lugar de liberar al pecador, lo hunde más en el pecado, haciéndolo creer que la salvación es por mérito propio o por obras propias. En cambio, la sociedad sí necesita de la realidad del Evangelio de Cristo. Y es aquí donde se halla la verdadera interacción entre la iglesia y la sociedad. El mensaje de Cristo para perdón de pecados en el hombre pecador. Como iglesia, mis hermanos, nosotros somos los responsables de esta tarea de predicar el Evangelio, mostrarles a los hombres de esta sociedad su verdadera necesidad, la cual es el perdón de sus pecados a través de la fe en Jesucristo. Y esto, mis hermanos, como lo sabemos, solo es posible por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, como lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, así que la fe viene por el oír, viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo.